Con su venia, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez. Buenos días tengan todos ustedes, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a este evento. Distinguidos magistrados, jueces y demás servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, mediadores, directores de centros de mediación, presidentes de colegios de abogados, presidente del Colegio de Mediadores, invitados, compañeros y amigos que nos favorecen con su presencia. El día de hoy tengo el honor de presentar la obra titulada ADRs, Jurisdicción, ADRs y Derecho Civil, de la autoría del doctor Manuel Ángel de las Heras García. Esta obra representa un excelente ejercicio en atención a que nos permite poner en perspectiva lo que es la implementación de los mecanismos alternos, precisamente comparando el cómo se ha dado en otros países y en particular en España. El autor divide esta obra en 4 capítulos, siendo el primero de ellos denominado Unas notas previas sobre la tutela judicial efectiva, siguiendo con el segundo capítulo denominado Del acercamiento de algunos factores que intentan desplazar la tutela judicial efectiva en pro de los llamados ADRs, Alternative Dispute Resolutions, o MAR, como los denominan en España, Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos. Continuando con el tercer capítulo denominado Institutos distintos al proceso para la resolución de conflictos y concluyendo con su último y cuarto capítulo bajo la denominación La imposición de tasas en el orden civil como requisito disuasorio para acceder a la jurisdicción. En el primer capítulo comienza hablando del artículo 24 de la Constitución española, mismo que establece el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, es decir, el derecho a la justicia o derecho a la jurisdicción contenido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 17, entendiendo como aquel que permite a las personas acceder a los tribunales a plantear una pretensión o defenderse de ella, garantizando al administrado que su petición va a ser estudiada por el juzgador y que éste va a darle respuesta a sus demandas en el tiempo que establece la ley, derecho fundamental que se encuentra contenido en los ordenamientos del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Menciona que el Tribunal Constitucional ha acrecentado el alcance de dichas normas y por ello es el precepto más invocado en el marco de los derechos fundamentales, haciendo especial énfasis en el incremento que se ha tenido en el 2012 y 2013 sobre los ingresos de asuntos al Tribunal Constitucional, señalando que en España se ha manejado precisamente esta cuestión de que se ha caído en el abuso o exceso de los procedimientos jurisdiccionales, lo que conlleva a que siempre es importante fortalecer el uso e implementación de estos mecanismos alternativos. En relación con lo antes dicho, en su segundo capítulo hace referencia a que en España están surgiendo los ADRs, Alternative Dispute Resolution, o MAR, Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos, y que la alternativa que supone arreglos entre perjudicado y responsable data del derecho arcaico, donde la reparación de los actos lesivos se encauzaba a una composición en la que el ofensor planteaba un arreglo que el ofendido podía rehusar o aceptar. Continúa señalando que hay diversos factores por los que se ha optado el uso de estos ADRs, señalando los siguientes. 1. El arraigo de la litigiosidad de las culturas occidentales, caracterizada por su educación pleitista para resolver nuestros conflictos. En este punto, el autor maneja estadísticas que revelan que desde el año 2004 se ha generado un rezago muy importante en la resolución de litigios, ya que se observa que en un año son más los asuntos que se resuelven que los que ingresan, lo cual quiere decir que los resueltos pueden ser que en su mayoría sean asuntos
que ingresaron al sistema años atrás. Cabe señalar que muchos de los asuntos que ingresaron son cuestiones de escasa significación procesal, pero que contribuyen a la saturación y a la tardanza de la resolución. Número 2. La tardanza de los tribunales a la hora de resolver los litigios y la observancia de una excesiva rigidez procesal. Número 3. Los desembolsos económicos que supone el acceso al proceso. Y por último, la crisis en la administración de justicia aunado al hecho de trasladar al ámbito jurisdiccional la resolución de un sinfín de conflictos que ha provocado en la sociedad un aumento en la conflictividad. En cuanto a este último punto, se han formulado algunas hipótesis con el objeto de solucionar dichas crisis, siendo las siguientes: acrecentar los medios materiales y humanos de manera que un aumento de presupuesto se traduciría en una mejora de servicio, debiendo resaltar que esta fórmula no ha ofrecido resultados significativos; incorporar a los ordenamientos procesales institutos procesales provenientes del derecho comparado, lo cual también comenta el autor que no se ha traducido en la solución. Y una última solución: la fórmula para combatir la crisis de la administración de justicia se encuentra en la resolución extrajudicial de los conflictos a través de los ADRs o los MAR. En este sentido, los beneficios que conlleva la implementación de los ADR se pueden sintetizar en los siguientes puntos. Favorecen a la comunicación entre las partes, evitando el distanciamiento que provoca el proceso. Disminuyen tensiones entre las partes, propiciando conductas pacíficas, impulsando la cooperación y flexibilidad entre ellas y elevando su satisfacción psicológica y personal. Favorece la asunción de las propias responsabilidades al no delegar la decisión de la controversia en un tercero. Los eventuales acuerdos se acomodan a las reales necesidades de las partes, ya que es elaborado por ellos mismos. Se reducen los desembolsos económicos y se alcanza un mayor cumplimiento de la resolución obtenida. Continuando con el capítulo tercero, señala el autor los diferentes mecanismos de resolución de conflictos existentes, entre ellos el arbitraje, la conciliación, la mediación y transacción, debiendo remarcar las diferencias entre cada una de ellas. En el arbitraje menciona que es un juez privado que decide externamente, es decir, de manera eticompositiva, en derecho o en equidad, pero sin que las partes realicen ninguna función de racionalización ni tengan protagonismo en el proceso. En cuanto a la transacción, manifiesta que el Código Civil lo define como aquel por el que las partes, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado, conformando un eje principal las mutuas o recíprocas concesiones de las partes para alcanzar el acuerdo que solventan sus diferencias, no requiriendo siquiera que haya equivalencia entre las reciprocidades concedidas. Esta figura se asemeja a la figura de la negociación, que es un medio de evitación de pleito en el que los implicados intervienen directamente o asistidos por sus respectivos abogados y asesores, pero sin que intervenga un tercero neutral, imparcial y experto en técnicas de comunicación, que es lo que distingue la mediación de otras metodologías. Continúa manifestando que la conciliación, en base a lo que comenta el autor, es que el intento de aproximación de posiciones que propicia el juez, interviniendo en como mero intermediario sin ejercer jurisdicción alguna, desarrollando una función más administrativa que procesal, al carecer de potestad decisoria y sin que le sea dable compeler a las partes a que alcancen ningún acuerdo, tratando solo de avenirlas. Sin embargo, en este punto es importante resaltar que diversos autores han destacado que hay que tener cuidado con la imposibilidad de que las partes puedan sincerarse ante quien después ha de juzgarlos. Por lo que respecta a la mediación, cabe destacar que existen dos corrientes en la doctrina que definen su concepto. La primera de ellas, y la más tradicional, que se encuentra dentro de la autocomposición, pero tiene como características fundamentales que interviene un tercero
que no juzga como en el arbitraje, no concilia como el juez conciliador, que no negocia como los abogados, sino que es un experto en comunicación y su función es la de ayudar a las partes a que externen desde su punto de vista la situación en que se encuentran viviendo y que busquen por ellas mismas de manera conjunta una solución que tenga un mayor porcentaje de cumplimiento en un futuro. Mientras que la segunda corriente, que es la postura que define o defiende el autor del libro, señala que ante el panorama de que la ley de mediación civil y mercantil no prohíbe en absoluto que el mediador actúe dando propuestas a las partes con el objeto de acercar las posturas de ambas, aunque sin capacidad para imponer ninguna decisión que no sea querida y aprobada por los propios interesados, concluyendo que la mediación representa una variante de la conciliación que busca resolver el mayor número de casos posibles, reduciendo tanto la litigiosidad como sus costos. Cabe resaltar que esta postura también es una de las posturas que comenta John Galton al decir que si no sería nada o no sería justo que si el mediador o el conciliador ve que las partes no resuelven su conflicto y siendo posible, en base a la experiencia del mediador, tener la posibilidad de hacer sugerencias para resolver su conflicto, que no sería justo no ayudarles en ese sentido. En la ley vigente de la ley del 5 del 2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, se encuentran los principales elementos de la conciliación que bajo el nombre de mediación ha llegado a la ley en mención. El propio maestro Carneluti dio una definición que tiene pleno encaje desde luego y que desde luego es válida para la institución de la mediación tal como ha quedado articulada en la ley 5/2012, al afirmar que la conciliación es la intervención de un tercero entre los portadores de dos intereses en conflicto con objeto de inducirlos a una composición justa. Si nos remontamos a la intención que se buscaba de eliminar en todos los proyectos de la ley el sustantivo conciliación, sustrayéndolo por mediación, podía tener por objeto el borrar de la institución el recurso de la vieja conciliación que hasta 1984 estuvo vigente como presupuesto de admisibilidad de cualquier proceso en España. Es decir, que la conciliación fue obligatoria como presupuesto procesal, siendo que en la Constitución de Cádiz no se podía iniciar un procedimiento sin acreditar haberla intentado, quedando convertida en un requisito de procedibilidad que fuera de ayudar dilataba la justicia y sin eficacia pacificadora de contiendas. Ahora, el legislador, sin darle carácter obligatorio, pone las bases para crear sistemas institucionales de mediación. La nueva regulación ha cuidado de dar carácter ejecutivo a lo acordado en mediación y ha fijado parámetros subjetivos de organización y procedimientos para dar confianza al sistema y hacerlo atractivo. En todo caso, tanto la justificación de la obligatoriedad que tuvo en el pasado el trámite de conciliación como su vigencia moderna con el carácter de trámite voluntario no son sino una manera de expresar la necesidad de evitar que haya tantos y tantos litigios provocando un embudo insaciable del orden jurisdiccional y que muy probablemente podrán ser evitados si se encontrara la manera de abordar los procesos judiciales mediante la aplicación de los diferentes mecanismos de solución de conflictos que auxilian en facilitar un acuerdo. La propia Ley 1/2000 del enjuiciamiento civil, en su artículo 414.1, situaba en la comparecencia previa una oportunidad para que las partes intenten un acuerdo o transacción que ponga fin al proceso ya iniciado, como lo hacen diversos ordenamientos legales en el Estado de Nuevo León, como por ejemplo en el artículo 1053 del Código de Procedimientos Civiles, al establecer que si asisten las partes a la audiencia preliminar dentro de un juicio oral, el juez les propondrá someterse a un método alterno. Asimismo, dentro del nuevo sistema penal acusatorio, el Código Procesal Penal, en el número 4, señala que como alternativa al proceso, el Ministerio Público y el Poder Judicial y la defensa, en sus respectivos ámbitos y en los términos de este código,
promoverán la justicia alternativa. Y más aún, la reforma constitucional publicada el 18 de junio del 2008 en relación a los mecanismos alternativos de solución de conflictos constituyen una garantía individual al señalar que el artículo 17, cuarto párrafo, que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Sin embargo, es importante resaltar que todas estas prácticas realizadas en España, que ni con la obligatoriedad de intentar la conciliación previa, ni con voluntariedad, como se ha llevado a cabo desde la Ley 5/2012, el procedimiento, ya sea de conciliación o mediación, ha podido cumplir con su objetivo y finalidad de reducir la carga de litigiosidad que llega ante la justicia si la respuesta social e institucional no es la necesaria y suficiente. Por lo que toca al último capítulo, el autor afirma que dada la voluntariedad caracterizada de los métodos alternos, no es fácil que los ciudadanos recurran mayoritariamente a ellos para resolver sus controversias y que para tratar de solventar tal dilema, el legislador español ha decidido recuperar aquel presupuesto de admisibilidad procesal, afectando a la esfera patrimonial de la persona que constituyen las llamadas tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, llamadas comúnmente tasas judiciales, siendo definidas por la propia Administración de Justicia como un tributo de carácter estatal que deben satisfacer en determinados supuestos los usuarios, ya sean personas físicas o jurídicas, por acudir a los tribunales y hacer uso del servicio público de la Administración de Justicia. La gestión de este tributo está legalmente encomendada al Ministerio de Hacienda y Administración Pública. Parece que mediante esta tasa, según el dicho de la Administración de Justicia, se busca racionalizar el ejercicio de la potestad jurídica al mismo tiempo que la tasa aporte unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y en particular de la asistencia jurídica gratuita. El autor menciona que parece claro que el legislador, mediante el gravamen que enmarca las referidas tasas, aspira a persuadir a ciertos grupos de ciudadanos, en particular a la clase media, de acudir a los tribunales por algunos de los medios alternos de resolución de conflictos examinados, provocando daños colaterales para el orden civil, tales como incrementar de modo notable la potestad de los tribunales de primera y segunda instancia, dado que estableciéndose la cuota tributaria de 150 o 300 euros para presentar la demanda, según los casos, en 800 euros para formular recursos de apelación y hasta 1.200 euros para interponer casación o, en su caso, la impugnación extraordinaria por infracción procesal, resulta previsible como mínimo que numerosas personas naturales flaqueen a la hora de deducir la pertinente demanda o la impugnación frente a una resolución judicial que estimen adversa. También señala que se acrecientan las desiguales oportunidades y, en consecuencia, disparidad de armas procesales entre las personas físicas y jurídicas, habida cuenta, por lo general, de que los superiores recursos económicos de que disponen estas últimas son mayores. Contribuye también a ahuyentar al ciudadano de los tribunales por la pérdida de tiempo y dinero que ello le supone, alejando del acceso a la jurisdicción, enviándolo a solventar sus disputas mediante los métodos alternos y quedando al menos en entredicho aquel denominador común simbolizado por el carácter meramente potestativo de estos últimos mecanismos. Concluye el autor señalando que en España la mediación parece que pretende desplazar el arbitraje o incluso a la transacción en la posible resolución de controversias, siendo ahora destinataria de enaltecimientos una veces exagerados y otras infundados. Sea como fuere, la voluntariedad para acudir a la disyuntiva que simbolizan los métodos alternos respecto de la jurisdicción puede verse aminorada si los presupuestos para acceder a esta última se endurecen, conllevando consecuencias patrimoniales disfrazados de tributos, resultando al menos cuestionable la previa exigencia de una elevada tasa para ejercitar un derecho catalogado como fundamental y de reconocimiento universal. Asimismo,
señala que con la reciente normativa española sobre tasas judiciales parece que se trata de obstaculizar o disuadir económicamente a los ciudadanos del acceso a los tribunales en defensa de sus legítimos derechos e intereses. Por último, solo me resta enfatizar lo antes ya mencionado en relación a que esta obra representa un excelente ejercicio en atención a que nos permite poner en perspectiva lo que es la implementación de los mecanismos alternos, identificando etapas y procesos que contribuyen a resaltar áreas de oportunidad o experiencias que han tenido otros países con miras a mejorar el sistema que tenemos en México e implementando precisamente acciones que favorezcan el fortalecimiento de estos mecanismos encaminados a colaborar con los sistemas tradicionales de justicia para la actualización de la garantía individual contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la instrumentación y operación de sistemas autocompositivos de resolución de conflictos alternos al sistema jurisdiccional que auxilien a este sistema y que aborden el conflicto desde su origen y atendiendo los intereses y necesidades de los protagonismos del mismo, con miras a conservar una relación a futuro y que esto se traduzca en que no vuelvan a acudir y solicitar algún servicio ante los tribunales. Muchas gracias. Primeramente quiero agradecerles a todos su presencia en la presentación de este libro del maestro Manuel Ángel de las Heras García, y quiero que con esto se está cumpliendo con un eje estratégico que desde un principio nos trazamos, que es el número 4, que es el fortalecimiento y modernización del sistema de carrera judicial como de la investigación jurídica. Y a raíz de este eje estratégico se creó una coordinación editorial en el Poder Judicial y que ha permitido la realización de diversas obras. Tenemos hasta la fecha, ya contando este libro, son 10 obras. La primera es la edición conmemorativa a la celebración del 189 aniversario del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Los criterios judiciales, primera época del Poder Judicial de Nuevo León. Criterios judiciales, segunda época también del Poder Judicial. Judicatus, enero-junio del 2013, tercera época, año 1 del Poder Judicial. Judicatus, julio-diciembre de 2013, tercera época. Manual de redacción y estilo del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, cuyo autor es el maestro Joaquín Hernández Pérez. El control constitucional y convencional frente a la simple actividad protectora de los derechos humanos, del autor del doctor Enrique Carpizo Aguilar. Eloquio de la audiencia oral y otros ensayos del doctor Alberto Binder. Protección a la niñez en América Latina, fortalezas y debilidades de la doctora Mari Veloz. Y jurisdicción ADRs, Derecho Civil, del autor Manuel Ángel de las Heras García. Y para finalizar el año, tenemos contemplado las siguientes publicaciones: Criterios Judiciales, segunda época, septiembre-diciembre del 2013. Criterios Judiciales, segunda época, enero-abril del 2014. Y Criterios Judiciales, segunda época, abril-junio del 2014. Y Judicatus, julio-diciembre de 2014. Para el próximo año ya están contempladas homenaje al maestro Carlos Aguilera Ortiz, en coedición del Poder Judicial y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Edición conmemorativa a los 190 años del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Nuevo León. 10 años del Centro Estatal de Métodos Alternos, también del Poder Judicial de Nuevo León. El Tribunal Virtual, avances tecnológicos en el Poder Judicial de Nuevo León. Manual práctico de enjuiciamiento familiar, temas selectos, de autores jueces familiares. Destrezas y habilidades de los jueces en la práctica de las audiencias preliminar de juicio, así como
en la ejecución de convenios y sentencias en el sistema de justicia oral familiar, autores, jueces familiares. La justicia especializada para los adolescentes infractores en el Estado de Nuevo León, jueces de adolescentes. Técnica de litigación en el sistema acusatorio penal, jueces penales. Juicio oral mercantil, técnica de litigación, autores, jueces civiles y concurrentes. Derecho probatorio, autores, jueces civiles. Control de convencionalidad en la jurisdicción ordinaria, autores, magistrados y jueces. Manual de redacción, volumen 2, del maestro Joaquín Hernández Pérez. Manual de agravios del personal de la primera sala. Código de comercio comentado también del personal de la primera sala. Todas estas obras en total van a ser 18, más las que se vayan acumulando. Era la idea cumplir con un eje estratégico y aprovechar el conocimiento de los jueces, de los secretarios del Poder Judicial, y que compartan estos conocimientos con la comunidad jurídica. Y también, pues como ustedes lo saben, se han invitado a reconocidos investigadores de talla internacional, como el que ahorita se está presentando. Y yo quisiera agradecer y felicitar a la doctora Yanaí Cibaja Nava, que es la coordinadora de la editorial del Poder Judicial, y a todo su equipo que colabora con ello, que ha hecho posible todos estos trabajos de investigación que están plasmados en estos libros que se están presentando periódicamente. También, por último, pues reconocer también a la maestra Marta Laura Garza Estrada por su presentación de este libro, y con este le voy a hacer entrega del reconocimiento. Muchas gracias.